Doctor, ¿listo para arrancar? Adelante. Si hay algo que siempre enseñaron los grandes maestros del periodismo es que uno como periodista debe estar dispuesto a escuchar al Dios y al diablo. Debe aprender a moverse y aprender a escuchar que lo blanco no es tan blanco y que lo negro no es tan negro. Y sobre todo que siempre hay que escuchar las dos versiones o más versiones que pueda llegar a tener una historia. Durante mucho tiempo se publicó sobre Víctor Bogado y el famoso caso de su niñera de oro, Gabriela Quintana, una funcionaria de la Cámara de Diputados que en teoría realmente trabajaba como quien cuidaba a sus hijos menores. También se publicó sobre otro funcionario de la Cámara de Diputados que en teoría era un mecánico que a su vez era testaferro. En esta edición de Sin Filtro quisimos cumplir con lo básico del periodismo y es escuchar la versión de esta historia, haciendo las preguntas que considerábamos necesarios, preguntando realmente si había o no un vínculo cercano y familiar o cuasi familiar entre Víctor Bogado y Gabriela Quintana y su vínculo con Miguel Carballo, el conocido como el mecánico de oro. Quisimos hablar con Víctor Bogado, quisimos hacerle las preguntas que muchas veces quisimos hacerle de forma directa y que no tuvimos la oportunidad. Entonces, en esta edición de Sin Filtro, el expresidente de la Cámara de Diputados y el ex senador Víctor Bogado. Quiero arrancar haciéndote esta pregunta de forma directa, doctor. ¿Era o no era tu niñera la famosa niñera de oro? O sea, la niñera de tu hija realmente. Ahí te traje de regalo un presente, el libro de mis pecados no perdonados. Y ahí te vas a dar cuenta, leyendo ese libro, toda la trama que hubo detrás, ¿verdad? Cuál era la relación real que existía con la que fue funcionaria de la Cámara de Diputados, porque ella era funcionaria de la Cámara de Diputados, que comenzó como pasante inicialmente y que después fue contratada por otra administración, por Enrique Salim Busarqui, que tenía serias diferencias conmigo. A propuesta de la bancada del UNACE, ella fue contratada en la Cámara de Diputados. Ni siquiera yo la contraté, ni en la Cámara de Diputados y mucho menos en Itaipú. Nunca fue niñera de mis hijas. Terminó ella la carrera de asistencia social, es licenciada en asistencia social, y yo la llamaría una pobre víctima colateral, ¿verdad? Porque por una intención de jugarme directo a mí, de terminar con mi carrera política, ella terminó siendo víctima colateral de un esquema bien armado, bien montado en su momento, y hoy lastimosamente ella es una exiliada económica del país porque terminó saliendo del país porque no consiguió oportunidad ni siquiera en el sector privado. Inclusive el otro día yo estuve en un cumpleaños, compartí con el licenciado Ullón, quien fuera secretario privado del presidente anterior, Mario Abdo Benítez, y él le había contratado en su empresa privada como asistente social en emprendimientos privados que tenía el licenciado Ullón. Pero después incluso terminó ese contrato y ya nadie pudo, ni siquiera en el sector privado, darle oportunidad a la que yo llamo pobre víctima colateral de lo único que fue la intención de mi destrucción política y mi salida política del circuito político. ¿Y cuál era la relación entonces de tu familia con esta chica? En el libro yo cuento todo. En el libro yo cuento que la verdad, la relación que existía cuando nace mi hija Michelle Guadalupe, que fue la primera hija de Guadalupe, eh, ella nació en la costa y Guadalupe no tenía ninguna experiencia en el cuidado era su primera hija.
y ahí compartimos con dos enfermeras. Una se llamaba Shirley y la otra se llamaba Petrona. Eran las que fueron las primeras enfermeras de la costa que estuvieron en contacto con nuestra hija Michelle, que le llevaban a Guadalupe a mis nenas, a mi nena. Después Guadalupe no tenía ninguna experiencia y terminamos nosotros contratándole a estas dos enfermeras. Prácticamente tiempo completo durante 6 meses, ¿verdad? Tanto a Shirley como a Petrona en horario inverso, ¿verdad? Cuando no estaban en la costa, estaban cuidándole a Michelle, ellas, ambas. Petrona Salvioni es la madre de Gabriela Quintana. Y en esa época Gabriela Quintana estaba estudiando en Chile con una familia de diplomáticos. Y ahí fue que, con el paso del tiempo, Petrona le pide una oportunidad de trabajo a su hija para que vuelva al país porque tenía que volver al país. Pero no era fácil en aquel entonces. ¿Por qué? Porque veníamos nosotros de perder las elecciones con Lugo. Yo era líder de la bancada colorada en diputados y prácticamente no teníamos ninguna participación en la mesa directiva. Y termino yo, por pedido de Guadalupe, llevándole a Gabriela Quintana en la bancada colorada prácticamente ad honorem, ¿verdad? O sea, prácticamente le pagábamos con los ingresos de la bancada, ¿verdad? Y después, lógicamente, ella ya en contacto con el mundo, porque ahí, diputado un corrillo, un corredor grande, comienza a articular y recibe la posibilidad de ser contratada en la Cámara de Diputados a través de la bancada de UNAC. ¿Por qué? Porque yo no tenía ningún contacto con el entonces presidente Enrique Salim Busarquis, aún siendo líder de la bancada colorada. ¿Por qué termina explotando esto entonces y te apuntan a vos? Eso termina, también está en el relato del libro. La investigación fue una investigación, si bien es cierto, lo expone el diario ABC Color en octubre del 2013. La investigación la llevó adelante el diario Última Hora. Cuento todos los detalles en el libro, pero te cuento a vos. Hago un resumen rápido. Corría el mes de julio. Yo fui electo vicepresidente del Senado, dejé la presidencia de la Cámara de Diputados, estaba como vicepresidente del Senado y me visita la periodista de Última Hora que cubría Cámara de Senadores en aquel entonces. Hoy está en otro rol, continúa en el periodismo. Y me hace lo que ustedes denominan el contrachequeo, ¿verdad? El chequeo, o sea, la versión del investigado. Última Hora estaba llevando adelante una investigación por A, por B, por C motivo. Y si vos recurrías al tiempo, vas a ver en aquel tiempo la investigación que se le hizo a Ibáñez sobre sus caseros de oro y también a Eber Rivas, al diputado Eber Rivas. Y también estaban haciéndole ellos el seguimiento a Gabriela Quintana seguramente por denuncias, por algo. Y me hace la pregunta frontal, la misma pregunta que me hiciste al comienzo. Y yo le hago toda la explicación y incluso me hace una infidencia en el sentido de que le hicieron el seguimiento a ella. Lo mismo que hicieron con Ibáñez, lo mismo que hicieron con Rivas, Última Hora le hizo el seguimiento. Y jamás le pudieron ubicar en mi casa. De hecho, en esa época yo estaba separado ya de Guadalupe, yo vivía con mi madre y Guadalupe vivía en la casa familiar en Lambaré y Gabriela Quintana nunca se iba a su casa y se iba entonces en la oficina de TV Cámara donde ella prestaba servicio en aquel entonces. Y nunca pudieron fotografiarla. ¿Por qué? Porque le hicieron el seguimiento para, así como hicieron con los caseros,
le hicieron el seguimiento para sacarle una fotografía con mi hija y nunca pudieron y siempre le encontraron en aquel entonces se había inaugurado el estudio de TV Cámara ahí sobre la Avenida República de Colombia y Gabriela Quintana prestaba servicio en esa dependencia. Después ya fue trasladada al propio gabinete de presidencia y nunca pudieron sacarle la fotografía. Aparte, yo me comuniqué con la dirección del diario Última Hora, acerqué todos los documentos, incluso ya había acercado ya el fin del comisionamiento, porque ahí pues se da una especie de doble remuneración, porque a la par que era funcionaria de la Cámara de Diputados, también estaba nombrada en la Itaipú Nacional. Y el 21 de junio del 2013 ya se dejó sin efecto ese comisionamiento, por ende terminó mi responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque el error nunca se dio en la Cámara de Diputados, el error se dio en la Itaipú Nacional, que tenía que comisionarla a Gabriela Quintana a Itaipú y en vez de comisionarla a Itaipú, la contratan y la comisionan a la Cámara de Diputados. Ese error se subsanó el 21 de junio del 2013, se dejó sin efecto ese comisionamiento y ahí terminó toda la responsabilidad administrativa. Y ese documento está. Yo presenté ese documento se presentó en juicio. Nunca los fiscales le dieron pelota a ese tema. Nunca existió un hecho punible, porque en el peor escenario existió un error administrativo. Y también, si vamos a ir por la ley, la Itaipú es una entidad de derecho internacional, tampoco. A mí me aplicaron una ley derogada, la ley 700. La ley 700, la ley ya no estaba vigente cuando a mí me imputaron con la ley 700. Por eso es que fue que... La antigua ley de la función pública. Exacto. A mí me imputaron con una ley derogada. ¿Por qué? Porque la nueva ley de la función pública no era aplicable a... O sea, nunca existió hecho punible. Fue uno de los motivos por los cuales uno de los jueces, en este caso el juez Víctor Medina, a mí me absuelve. ¿Por qué? El voto en disidencia. El voto en disidencia. Y también le absuelve a Miguel Pérez, que el único elemento fáctico que en la acusación esgrimían los fiscales en la acusación era de que yo pedí la contratación de Gabriela Quintana a Itaipú a través de mi jefe de gabinete, Miguel Pérez. Y Miguel Pérez termina siendo absuelto en el juicio por voto unánime. Y si el instrumento con el cual yo cometí el supuesto hecho punible, que de hecho nunca fue hecho punible, era Miguel Pérez, al ser absuelto de Miguel Pérez, yo como cómplice, ¿cómo podía ser cómplice yo si el instrumento, el arma con que yo cometí el supuesto hecho punible fue absuelto, ¿verdad? También en el libro yo cuento los entretelones de toda la movida que hubo en la corte para que yo sea condenado. Y no tan solo condenado como terminé siendo condenado a 1 año con suspensión de la pena, con una multa de 480 millones, 10 veces más en carácter de cómplice yo que la culpable directa, ¿verdad? En este caso, Gabriela Quintana. Ahí se montó todo un esquema y hoy también cuento en el libro de que bajó ya la sentencia hecha de la Corte Suprema de Justicia, en la cual yo tenía que ir preso a Viñascue ese día, con una condena de 3 años y medio y 4 años Gabriela Quintana. Y eso vino del gabinete de una ministra que ya no es ministra hoy y de uno que todavía es ministro hasta hoy, de la Corte Suprema de Justicia. O sea, la intención era meterte preso, digo. Meterme preso y yo tenía que salir esposado y tenía que ir a Viñascue a acompañarle en aquel entonces a Ulises Quintana. Quiero rememorar un poco, porque algunos de los elementos que se repetían en las publicaciones eran las fotos de Gabriela alzándole en brazos a una de tus hijas en un cumpleaños infantil, ¿verdad? En un cumpleaños infantil donde asistieron como 10 funcionarios de la Cámara de Diputados
casi toda la Cámara de Diputados, porque yo era presidente de la Cámara de Diputados. Y yo me acuerdo, y lo voy a citar a Adolfo Ferreiro, que entonces era mi colega senador, que yo una vez llevé un banner en la Cámara de Senadores para mi defensa, con fotografía incluso de ese mismo cumpleaños infantil, con otras funcionarias cargándole a mi hija también en ese mismo cumpleaños infantil. Y me dijo Adolfo Ferreiro, para Víctor, no muestre eso. La prensa va a terminar publicando que vos tenías 10 niñeras, no una. Y terminé yo, hasta hoy tengo el banner, con varias de las funcionarias cargándole a mis hijas menores, incluso en ese mismo cumpleaños infantil. Otro elemento que se publicó también era el tema de la salida del país, doctor. Que Eh, coincidía con eh, salida del país de de, ustedes los, dos. de, los cuales, de los cuales uno, uno fue con, creo que ella fue a hacer un curso en Chile con otra funcionaria, y otro sí coincidió conmigo en un viaje al Parlatino, que eso se designan los funcionarios que acompañan a las delegaciones, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Y después ya, otra, ya cuando yo ya no estaba en la Cámara de Diputados, y ya cuando había explotado el problema, ya era el problema, y ella continuó siendo amiga de mi hija mayor, ¿verdad? De Micaela, ¿verdad? Que viajaron juntas. Pero no era un viaje, digamos, pagado por el Congreso. No, el último viaje era un viaje particular. Y lo que fue pagado por el Congreso fue, uno que ella misma realizó con otra funcionaria, un curso de capacitación en Chile, y otra que sí coincidió con nosotros cuando ella hay una dirección del Parlatino, que se ocupa del Parlatino, donde ella tuvo una breve estancia en esa dependencia, y después fue trasladada de nuevo. Uno de los argumentos, y por eso quiero recapitular, ¿verdad? Y no dejar de hacerte las preguntas, Sí. de lo que se habla bastante es el supuesto pedido tuyo de ese comisionamiento, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De dónde sale entonces si es que no hay ningún elemento, si no hay ningún documento, según vos? Es que el pedido de comisionamiento era muy frecuente en la Cámara de Diputados. Y eso también te hago una primicia. Yo era presidente de la comisión permanente. Perdón, yo era presidente de la Cámara de Diputados. Estaba en ejercicio de la comisión permanente. En aquel entonces estábamos ya, previa a las elecciones nacionales. O sea, sería ahora en diciembre, más o menos, cuando es el Exacto, consentimiento. parecido a este tiempo. Y cuando eso yo le había enfrentado a todos, yo me tiré con una lista independiente, la lista 77. Yo tenía una bancada de 7 diputados propios, yo lideraba esa bancada, y Perla de Vázquez era una de las diputadas que eran de mi bancada. Yo termino, colocándole a Perla como presidenta de la comisión permanente. 12 diputados, 6 senadores, termina Perla electa presidente de la permanente. Lógico, cada presidente permanente hace su trabajo como si fuese un presidente del Congreso en el receso. Y ella termina citándole a varios presidentes, a varios, a varios presidentes entes. Incluso ella, terminó participando hasta de cenas particulares con el entonces director de Itaipú en aquel entonces. Eso ya me cuenta ella, porque ella era una de mis testigos en una causa también que yo tuve, una demanda de la senadora Celeste Amarilla por la degradación de la memoria de un muerto. Sí. Y Perla de Vázquez era mi testigo en ese juicio. ¿Por qué? Porque ella fue la que le había citado a Boxia, al finado Boxia, en la comisión permanente, y ella le hizo varios pedidos de comisionamiento. Y, cuando van las autoridades, ministros, los que están en gabinete de presidencia, aprovechan la oportunidad para pedirle a las distintas autoridades la posibilidad, ¿verdad?
y se acercaban y le pidieron. Y cuando cuando yo vuelvo, cuando eso hubo un receso, el 1 de marzo se mudó, al 4 de marzo era un lunes feriado. El 5 se volvió a las actividades, martes 5 se volvió a las actividades. Ese martes 5 yo volví a ser presidente pleno. ¿Por qué? Porque terminó la comisión permanente. Ese día yo le habré recibido a 30 diputados. Habré recibido como 200 documentos, entre ellos varios pedidos de comisionamiento, porque yo solía contar que firmé como 5.700 pedidos de comisionamiento yo en 3 años de presidencia. Y imagínate vos cómo son las cosas. Ese pedido de comisionamiento se fue fechado 5 de, 5 de marzo, al día siguiente del feriado. Y el contrato de Gabriela Quintana, ¿qué fecha tenía? 4 de marzo. Y 4 de marzo era feriado. O sea, Itaipú solo se abrió para firmar el comisionamiento de Gabriela Quintana y de otras tres o cuatro funcionarias más de la Cámara de Diputados. O sea, eso se antedató a propósito. ¿Por qué? Porque nunca le dieron pelota a mi pedido de comisionamiento que yo firmé ese 5 de marzo. Recién eso se configuró en el mes de mayo, cuando gana el Partido Colorado las elecciones. Ahí le dieron trámite a los pedidos de comisionamiento de la Cámara de Diputados y fueron comisionadas 3 funcionarias a la Cámara de Diputados, de los cuales una era médica, una era la hija de Perla y la otra era una que no era hermana de una funcionaria de la Cámara de Diputados, y la otra era Gabriela Quintana, que tenía que ir comisionada de Itaipú y no venir de Itaipú a la Cámara de Diputados. O sea, una serie de hechos, y que si yo hubiera tenido participación, jamás se hubiera dado esos errores. Si yo hubiera hablado directo con Voxia y no tan solo a través de notas, jamás se hubiera dado ese error. Ese error se cometió porque nunca hubo comunicación entre Voxia y yo. Y recién cuando viene la reiteración, porque 3 meses es el plazo de prueba en Itaipú. Cuando pasan los 3 meses, ya le contratan permanente, están en un periodo de prueba. Y cuando viene el pedido de renovar nuevamente para ya quedar permanente, pasado el periodo de prueba, yo vuelvo a firmar y ahí se detecta el error administrativo que se había producido entre Itaipú y la Cámara de Diputados. Y ahí el 21 de junio se deja sin efecto ese pedido de comisionamiento. Solo el de Gabriela Quintana, los otros 2 no. ¿Por qué termina explotando una vez el tema entonces? ¿Por qué termina explotando en ABC? Porque Última Hora archivó la investigación. Y acordate que Última Hora publica lo de Ibáñez y publica lo de Rivas. Porque ellos tenían probado. Los míos nunca probaron. ¿Y de dónde? Y ABC se anima a publicar. Y ABC, cuando eso, vos sabés, era la verdad revelada. Vos estuviste en ABC en otros tiempos. Lo que ABC decía era la ley. No. Se cambiaba la carga de la prueba, se cambiaba. Vos tenías que demostrar que era mentira. Ya era la verdad revelada, ya era lo que salía en ABC. Eran los dueños de la verdad en aquel entonces. Entonces ABC se anima y publica igual. Y vos me dirás, pero hay una foto alzándole a tu hija. La foto eran del Facebook de mi hija mayor. Nunca publicaron la foto donde estaban ellos, cuando mi hija se iba con Gabriela Quintana al gimnasio, al estadio, a la cancha. O sea, ellos hacían Vida social. hacían vida social juntos. Publicaban fotos de campaña política ya cuando yo ya estaba en campaña política por la lista 77. Nunca publicaron trabajando en la casa o cuidándole a mi hija. Si siempre eran de cumpleaños, de eventos, de situaciones así, y que las fotos fueron sacadas del Facebook de mi hija Micaela. No es una investigación que haya hecho ABC. ¿Cuál es el motivo entonces que motivó, según tu perspectiva, estas publicaciones por parte de ABC Color?
Primero que se preparó, o sea, última hora estaba llevando adelante la investigación, no, no tenía la certeza, no la publica. Ahora, ¿cómo salta de esa investigación ya toda hecha, cómo salta a ABC? Ahí ya hay motivaciones políticas. Yo comienzo a trabajar para ser presidente de la Cámara de Senadores ya a partir de mi vicepresidencia del Senado. Y ya era imparable. Entonces, ahí hay toda una trama, ¿verdad? Hay toda una... los hechos políticos se dan en tiempo y espacio, por intereses, por alguna situación. Y eso llega de última hora, llega a ABC. Y lógico, ABC, yo con el finado Sucolillo tenía una cuestión personal y una cuestión de personal, en el buen sentido de la palabra. Los problemas que yo tuve con él, que derivaron en ataques directos de él hacia mí y de yo hacia él, en 2 demandas que yo le hice por difamación e injuria en el fuero penal incluso, tuve que montar un propio diario, que yo hacía la parodia de lo que era la tapa del diario ABC, que ahora todo el mundo ahora todo el mundo tiene tapa, ¿verdad? O sea, yo fui el iniciador de ese proceso con la tapa, en la que yo también investigué toda la relación que tuvo el grupo corporativo ABC con su empresa de telefonía celular, en la que yo demostré todo lo que yo también afirmaba en cuanto a su participación. Y termina Sucolillo explotando en algo que a mí me dicen que nunca él le respondió a nadie, porque yo también logré que él me responda directamente. Cuando en el 2000, a través de una consulta que le hizo el Grupo Nación, entonces la periodista Francisca Pereira, le hace una entrevista a él y él me responde a mí. O sea, él trata de que yo me quedé con una coima de $10 millones cuando él obtuvo su licencia de la telefonía móvil celular. Y él ahí confunde los tiempos. ¿Por qué? Porque cuando él consigue su telefonía celular, en el año 97 yo era presidente de la FEMOT, la Asociación de Funcionarios. Yo no tenía ninguna injerencia en el gobierno de Juan Carlos Guasmoz en aquel entonces. Pero después también yo logro probar con documentos, con pruebas, que efectivamente hubo un pago de personal a una consultora internacional con sede en Estados Unidos, de un pago de $8.250.000 que esa plata se fue a parar a una consultora que no tenía por qué haberse pagado, ¿verdad? Eso era un trabajo que debía haber hecho la Conatel, porque la Conatel prepara el pliego. ¿Para qué vas a contratar una consultora para prepararte un pliego? O sea, era una coima encubierta, ¿verdad? Y eso pagó el grupo Teleconfran, Telecom Italia con el grupo ABC Comunicaciones, entonces la empresa Núcleo, ¿verdad? Yo todo eso conseguí documentar. Ahora, ¿dónde surge el enfrentamiento conmigo? Cuando, como ellos pagaban 36 millones por el derecho de la licencia, más esa consultoría de casi $10 millones, ellos colocaban en el pliego que ellos no debían de pagar nunca más el uso del espectro radioeléctrico. Prácticamente tenía que ser de por vida. Pero la ley y el decreto reglamentario te obliga a cobrarle a todos los licenciatarios. Entonces, ¿cómo vas a hacer una excepción porque solamente existe en un pliego? El pliego por la pirámide de Kelsen tiene un valor inferior a todos los anteriores. Es nulo. Entonces yo tuve la osadía de cobrarle y en aquel entonces el nexo, y recuerdo hasta la palabra, Francisco Gutiérrez era el director de Relaciones Interinstitucionales de Núcleo. Se va, me visita como siempre, como lobista a Conatel y me dice, el DIRE te hace decir que ese no le cobres. Y yo le cobré. Y ahí ardió Troya, ¿verdad? Ellos pagaron con protesta en el 2002. Después no pagaron en el 2007 porque estaba judicializado. No pagaban en el gobierno de Federico Franco tampoco en el 2012. Y recién pagaron en el 2014. ¿Por qué? Porque querían participar de la licitación del 4G, que terminan perdiendo también. El grupo Sucolillo pierde el 4G y termina solamente participando
Esa es suerte que se derramó. Termina participando del segundo llamado, en donde gana un pedacito del 4G de la segunda convocatoria, ¿verdad? Y también ellos habían solicitado a pedido de partes eh, el 4G y ellos estuvieron a punto de pagar $1 millón por toda la licencia del 4G, ¿verdad? Eso también yo le había dicho al presidente Cartes que eso tenía un valor enorme y termina el gobierno de Cartes obteniendo casi 200 millones por la licitación del 4G. O sea, casi 200 veces más. O sea, 200 veces más. 200 veces más. También es otro pecado no perdonado por el grupo corporativo ABC. Y el famoso caso del mecánico de oro. El famoso caso del mecánico de oro es otra víctima inocente, ¿verdad? Otra víctima, Miguel Carballo, no me... daño colateral, ¿verdad? Daño colateral en la cual incluso termina condenado a, creo que, 2 años con suspensión. 2 años, 6 meses con su... 2 años, 6 meses. termina condenado, ¿verdad? En la cual se le investiga por enriquecimiento ilícito. Nunca hubo ningún nexo conmigo. Él era funcionario de la municipalidad. Yo lo conocía él como gerente en Gundel cuando yo era presidente de AFEMOT. Nunca más tuve trato con él después. Después ya en una elección municipal, cuando Evany se candidata a la Intendencia de Asunción, ella le proveyó a Evany de todo su transporte, ¿verdad? Porque él tenía, creo que unos talleres mecánicos, tenía playa de auto, era un empresario, era un comerciante, ¿verdad? Y termina proveyéndole a Evany de toda su flota de vehículos para la campaña, que es normal en política. Termina Evany ganando y termina Evany dándole una responsabilidad en aseo urbano, o sea, le dio un cargo importante a Carballo. Y hicieron toda una novela también de que viajaba conmigo y lo único que creo que una vez coincidimos en un viaje en la que yo fui a Nueva York, invitado por Federico Franco y creo que salimos juntos, pero volvimos diferentes, ¿verdad? Y otra vez creo que coincidimos en Buenos Aires por una cuestión de azar, ¿verdad? O sea, él por la Municipalidad de Asunción y yo por la Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces se dio toda una trama en la cual en el proceso yo quiero que vos investigues incluso la carpeta, todo el juicio. Yo nunca fui nombrado en ningún punto de ese juicio. No existió nunca ni un vínculo comercial conmigo y ahí también hubo una intriga política, ¿verdad? De una persona que tenía una amistad muy fuerte con el finado Aldo Sucolillo, ¿verdad? De una mujer que tenía una amistad muy, muy sólida con Aldo Sucolillo y termina en una intriga eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que hubo un préstamo de por medio, ¿verdad? Cuando Sucolillo también termina acusándome a mí en su momento de que que yo me quedé con la coima de la telefonía y que yo era usurero, como que diciendo que yo era el que prestaba y no Miguel Carballo. Entonces, pero sí, Miguel Carballo llegó, eso sí se comprobó, digamos, el tema del doble salario. ¿Vos tuviste alguna vinculación con que él haya ingresado como funcionario en la Cámara de Diputados? Sí, eso sí yo debo reconocer. ¿Por qué? Porque él, como él ya trabajaba conmigo en política, porque él trabajó por la lista 77 y después gana Samaniego en la municipalidad. Y vos sabés cómo el grupo Samaniego, ¿verdad? Ellos son firmes en cuanto a equipo político, ¿verdad? Vos sabés que en Asunción los liderazgos fuertes de Lilian Samaniego por un lado y yo por el otro. Cuando en el 2010 coincidimos con Samaniego, fue la última vez que coincidimos, que yo prácticamente fui su jefe de campaña y ellos también me ayudaron a ser presidente de la Cámara de Diputados, ahí coincidimos, pero después, cuando hicimos la lista 77, ella era número 1 por Carte y yo era número 1 por mi propia lista, ¿verdad? Y Carballo continuaba como funcionario de la Cámara como funcionario de la Municipalidad de Asunción y el entonces jefe de gabinete, creo que que fue presidente de la ANDE,
eh, ¿Qué dice qué? no el otro, fue presidente, que fue jefe de gabinete después de Samaniego. Prácticamente le ponen en un brete, ¿verdad? Venía al equipo nuestro o renuncia. Y ahí él presenta su renuncia y me dice, se va con argumentos, me dice, mira, tengo que salir de la Municipalidad de Asunción porque yo no soy el equipo político de ellos. Y yo le nombro en la Cámara de Diputados. Y ahí ya fue su responsabilidad que, no, que tardó mucho la municipalidad en desafectarle a él del cargo y termina él posterior, ya cuando yo ya no tenía ninguna relación con él, termina él también creo que por un problema político, porque él se candidata para ser intendente de Emboscada, gana las internas y ahí ya tuvo otro tipo de problema cuando ella ni siquiera estaba en mi equipo político, ¿verdad? Porque ahí yo termino yendo a Ñeteté con Marito y él termina con Cartes, eh, siendo candidato a intendente por Cartes, ¿verdad? O sea, ahí también, ahí prácticamente nosotros rompemos políticamente y prácticamente nunca más hablamos nosotros, o sea, hubo un quiebre en nuestra relación en el 2014, ¿verdad? Por cuestiones políticas, ¿verdad? Para las municipales él se va como candidato de Cartes y yo estaba con Marito, También se publicó el caso de Paseo Vía Vela, ¿sí? que decían que era lo B larga, B corta, ¿verdad? O sea, era Que es que es una, una reverenda estupidez, ¿verdad? O sea, yo después investigué eso y incluso ese paseo era anterior, creo que ese paseo construyó esto que eran dueños de Pepsi Cola, que tenía la representación de Pepsi Cola, Ugarte. ah, final del 80, antes de que vuelva con De la mano de Bierce. Exacto, eran los dueños de ese paseo y mal yo puedo, como si de los 80 era de la familia de Pepsi, ¿verdad? Que yo investigué nomás ya eso de quién realmente era y yo no tuve ninguna participación, yo nunca tuve nada, eh, pero buscaron todo lo que había y yo nunca tuve ninguna participación. Es más, yo le había dicho a... Después también dijeron que el edificio, todo el edificio Asturias era mío también. Y yo después publicaron, y después yo le había dicho al finado Sucolillo que yo le transfería directamente toda esa propiedad a su nombre directamente, si es que ellos decían que era mío, ¿verdad? Decías que en la Corte Suprema bajó y que hubo un lobby ahí para que salga la condena y que te llevaran esposado. Así es. ¿Hubo lobby de parte de algún sector político, algún sector empresarial? ¿Cómo fue eso? Y hubo, o sea, o sea, yo tengo, acordate de que vos sabes muy bien cómo operan los jugadores ahí, o mejor que nadie sabes cómo opera ese medio también. Ellos tenían canal directo. Ellos, a veces un grupo poderoso que había teléfono, había teléfono rojo directo entre Natalia y Mario Ado. Había línea directa entre Natalia y algunos ministros de la corte. Y eso es más. Sabes también que hoy ya no se filtran, pero antiguamente se filtraban las tapas del diario ABC también, a las 4, a las 5 de la tarde, y eso se filtraban, ¿verdad? Esa vez el diario ABC trabajó hasta la madrugada, porque tuvieron que cambiar la tapa. Con eso te digo todo. Acabo de decir que del propio medio tuvo su lobby como para que saliera una cosa Así así. es. Por eso es que cambiaron la tapa y también la tapa puso como que fuera una victoria mía, como una burla a la justicia. Cuando que la tapa anterior, la tapa que dejaron sin efecto, Víctor Bogado preso por... ¿Tenés pensado en algún momento candidatarte nuevamente al Congreso? Mira, hoy no pienso, hoy estoy dedicado a cuestiones privadas y ya me gusta. Estoy viajando mucho, invitado por organismos internacionales, por ONGs, por grupos especializados en telecomunicaciones.
Estoy volviendo prácticamente a lo mío de toda la vida. Eh, Ahora estuve en Uruguay, en febrero voy a estar en otro evento en Madrid. Por de pronto, pero yo la política nunca dejé. O sea, en todo este tiempo, inclusive yo manejé las internas, yo estuve en la estrategia de la campaña de las internas municipales. Yo estuve en la cocina, prácticamente dirigiendo. Sin visibilidad, porque no quería visibilidad. Además vino época de pandemia y me venía bien lo del kepi, el anteojo y el tapaboca, ¿verdad? Después también manejé campañas en esta última de Santi. Eh, Siempre estuve. Ahora, volver a ser candidato, lo que me podría atraer, eventualmente podría ser formar parte de un grupo de poder, ¿verdad? Porque el poder es muy relativo. La gente dice, fulano tiene poder, pero el poder es muy disperso. No es que alguien concentra el poder en un sistema democrático. Así que, eh, de hecho, igual colaboro estando afuera, mantengo relacionamiento con países amigos de toda la vida. Entonces, no es una, no es una obsesión para mí el Congreso. O sea, conozco muy bien. eh, Ahora, si puedo sumar, si puedo aportar y si tengo ganas. Porque yo mismo me tengo que convencer a mí mismo si vale la pena. Si vale la pena luchar por el país, mejorar las condiciones de vida, porque incluso mis detractores más grandes, el otro día estaban reconociendo cuestiones que nosotros hacíamos en su momento, ¿verdad? Como Congreso, ¿verdad? Cuando era otro el esquema, el modus operandi del Congreso. Y los congresos se manejan con mayoría. Y la mayoría son coyunturales. Cambian las mayorías. Pero el poder que tiene el poder legislativo es muy grande, pero es relativo. La gente cree que el poder legislativo decide todo. Decide todo cuando tiene una alianza muy fuerte con el poder ejecutivo y juntos son un poder muy fuerte. Pero es un régimen mixto, no es un régimen exclusivamente Exacto. parlamentarista. Y yo creo que el poder real está en el poder judicial. Que incluso si vos analizás, yo soy un avesado periodista en el tema de investigación y seguramente muchas veces te reís también de, porque se toma por el Cristo de turno, ¿verdad? Y se le ataca a un determinado jugador que vos sabes bien en el fondo que no es responsable. Porque es un sistema, ¿verdad? Así como cuando se le imputó a alguien, el imputado cree que hablando aquí o a través del derecho va a solucionar su problema cuando que ya es una cuestión de un sistema. El sistema es el que ya te ataca y vos ya no ves dónde está tu enemigo, ¿verdad? O sea que ya entras en el baile y ya no existe el derecho. Porque se judicializó la política en el Paraguay. Y eso comenzó con el gobierno de Mario Abdo Benítez. Antiguamente no era así. O sea, incluso Lugo mismo, yo lo enfrenté a Lugo. Yo fui presidente de la Cámara con Lugo en el gobierno. Y también quisieron instrumentar la justicia judicializando la política. Y Lugo no permitió. Cartes tampoco. Y en el gobierno de Mario Abdo se judicializó la política. Y a partir de ahí te das cuenta incluso, pero también con ayuda de los grupos de poder, los grupos corporativos de poder. O sea, los medios marcan la agenda política, la clase política sigue esa línea política y desde el 2000, desde el gobierno de Marito, que la imputación pasó a ser, se terminó la presunción de inocencia. Y después, y todo lo que uno va contra la institución después vuelve. Porque lo que hoy te sirve como herramienta para destruir al enemigo político, mañana va en contra de tus intereses. Porque no hay garantía, porque no hay institucionalidad. Y es lo que le pasó a Katia. Katia tuvo que tragar su propio vómito. Relaciones rotas con el presidente entonces, con Mario Abdo.
Sí. ¿Crees Pero que en te... política tu amigo nunca es tanto tu amigo como para que no sea tu adversario después. Y tu adversario nunca es tanto tu adversario como para que no sea tu amigo después. Pero con él tengo una cuestión personal. ¿Sentiste que te falló en algún momento? Y yo creo que ellos, pero fue como es como que eligieron el enemigo externo, ¿verdad? Y el enemigo externo en su momento era Cartes y, y todo su grupo político, y termino yo como un daño colateral. Así como fue Ovidio Mato, así como fue Dionisio, así como fue, porque ya era un esquema, porque ya era una suma de todo, ¿verdad? Independiente a los indicios que pudieran haber María Eugenia Bajac en su viaje, en su contagio COVID, la pobre Mirta Bucinqui también, que saltó la fila de los vacunados, pero que, pero que le terminan cobrando también su entrada al Parlamento a través de la simple resolución de Lugo sin haber sido electa ni proclamada. O sea, cuando se rompe la institucionalidad, prepárate para todo, que todo te puede volver, porque ya se habilita la ley de la selva, todo contra todo, Gracias por tu tiempo, doctor. a tus órdenes, un gusto siempre. Víctor Bogado en esta edición de Sin Filtro.